Nos da muchísimo gusto estar con ustedes el día de hoy. Gracias como siempre al pastor Paul que nos da el privilegio de compartir con ustedes el mensaje en este día tan especial. Sí, Feliz Día de las Madres. ¿Por qué no damos nada más un aplauso a sí, todas se las lo merecen. mamás? Se lo merecen, la verdad no sabemos qué haríamos sin ustedes. Yo creo que Así es. andaríamos descalzos sin calcetas porque no podríamos encontrar nuestras calcetas, o andaríamos sin lavarnos los dientes porque nadie nos diría que nos laváramos los dientes. No, yo creo que sí, no sabríamos qué hacer sin ustedes, Así mamás. De es. verdad, gracias por todo lo que hacen. Ay, sí, las amamos demasiado, muchísimo y las valoramos cada cosa que hacen por nosotros, por todas sus familias, todas las mamás. Esto obviamente lo extendemos a los campuses, a los que están en México, allá en Amor Viviente, les mandamos un abrazo apretado, también en North Dallas y a todos los que nos acompañan en línea. Queremos nada más decirte feliz Día de las Madres y gracias por haber decidido pasar este día y celebrar con nosotros. Y bueno, Pamela, yo creo que ya se ha hecho como que una tradición, ¿no? Que tú y yo compartimos Sí, el Día de las nos Madres. Es una aman, yo lo bendición para sé. nosotros. Y Sí. como toda mamá que está súper orgullosa de sus hijos, ¿nos dejaría por favor enseñarles unas cuantas fotos de nuestros hijos? ¿Nos dan chance? Sí. Sí, por Digo, favor. como quiera lo vamos a hacer, pero queríamos vernos amables preguntándoles. Pero mira, queremos enseñarles unas fotos. Esta foto es de mi hijo Samuel cuando nació mi Ay. primer hijo. Este es el momento donde oficialmente me convertí en mamá. Yo creo que todos tenemos una Ay. foto así de tierna, ¿no? Sí, no, y la siguiente foto es de mis hijos, Natanael y Natalia. Y me acuerdo de esta foto cuando todavía me cabían en el regazo, bien Ay, chiquitos, chiquitos. mis Y ahorita ya niños. bien Sí, ya, grandotes. hombre, Ay, no me no. La caben para nada. siguiente foto es de mi hijo Jacob, mi hijo pequeño, que está con sus rueditas entrenadoras de la bici, que ya dejó de usarlas. Entonces ya aprendió, ese fue el día que oficialmente aprendió a andar en bici sin rueditas. Y Oh. este momento para mí es muy especial, porque debo de admitir que hasta este día no sé andar en bicicleta. Entonces no te llevas el crédito tú. Sí, no, entonces no tengo el crédito, pero me da mucho orgullo que mis dos hijos ya saben andar en bici, entonces por eso Muy atesoro este bien, no momento. son como la mamá. Muy bien, muy bien. Y esta última foto quiero compartirla de mis hijos, Natanael y Natalia, que ya son unos adolescentes. Y puedes ver ahí, pues ya están pues, más altos que yo. Y Ay. esta foto es súper especial para mí porque nos encanta ir de vacaciones a la montaña. Y cada vez que vamos a la montaña es como que nada más un momento especial, nos reconectamos uno con el otro, nos reconectamos con el Señor. Y pues bueno, gracias por dejarnos compartir nuestras fotos con No ustedes. tenía mucha opción, pero como quiera, gracias. Pero con esto que estamos compartiendo fotos, queremos pensar juntos, ¿verdad? ¿Por qué tomamos fotos o videos? Hazte la pregunta realmente, ¿qué es lo que te motiva a tomar una foto o un video? Y la realidad es de que queremos como que guardar ese momento y recordar ese momento, cada detalle, guardarlo en nuestro corazón, en nuestra mente. Queremos atesorar esos momentos, cada detalle, todo lo que sentimos en ese momento. Y la verdad es de que las fotos son como tesoros para nosotros que guardamos, porque después las podemos ver y podemos contarles historias a nuestros hijos o a otros familiares, amigos, sobre lo que pasamos. O podemos también burlarnos y luego chantajearlos. Les voy a enseñar estas fotos a tus amigos. Y También. no, no, no es cierto, no es cierto. Pero hay una última foto que quiero enseñarles el día de hoy. Esta foto es muy especial para mí porque de hecho esta foto es el momento en que nació este mensaje hace años. Y quiero platicarte un poquito, darte un poquito de contexto sobre eso. Cuando recién me convertí en mamá, esas primeras semanas y meses que andas como zombie porque ya sabes que casi no duermes y estás toda cansada, o incluso Sí. cuando ya crecen un poquito más y nada más andas correteándolos por todos lados porque ya saben caminar y todo eso, llegas a un nivel de cansancio que Ay, no sí. creías ni siquiera que era posible que un ser humano pudiera sobrevivir. Y en esas etapas de mi maternidad hubo algo que siempre hice cada noche sin falta. Y eso era arrullar a mis bebés para que se quedaran dormidos cada noche. Y honestamente lo hacía más por mí que por ellos, porque la verdad es que eran tiempos difíciles. Y tal vez no todos los días eran difíciles, pero sí había muchos días difíciles. Hay días que nada más me sentía exhausta, o que tal vez había perdido la paciencia, le había gritado a mi niño o a mi esposo, o me sentía sola en esto de la maternidad, o sentía que no era buena mamá, o que me iba a morir del cansancio, yo no sé. Y los días se sentían súper largos y nada más quería que se terminaran. Y recuerdo que cada noche yo tomaba a mi bebé en mis brazos después de bañarlo, ya sabes cómo huelen los bebitos así Ay, limpios, les delicioso. ponía su pijamita limpia, apagaba todas las luces de su cuarto, prendía la musiquita, el abaniquito para que le hiciera ruidito, me sentaba en esa mecedora con mi bebé en brazos, ese bultito chiquito, calientito, y empezaba a mecerme, a arrullarlo.
dándole unos golpecitos en las pompitas y nada más notaba o sentía poco a poco cómo mi bebé comenzaba a calmarse, dejar de estar todo inquieto y poco a poco todo su cuerpo se relajaba y cerraba sus ojos y se quedaba dormido profundamente en mis brazos. Y luego todavía después de que se quedaba dormido me quedaba ahí un rato nada más viéndolo, cargándolo, nada más viéndolo cómo se dormía sin ninguna preocupación en el mundo. Veía sus cachetitos, sus piernitas, sus bracitos, lo olía, perdón que suena medio raro, pero No. todos olemos nuestros bebés, yo creo. Oraba por ellos, les daba Sí. besitos y nada más, no sé cómo explicarlo, pero como que si hubiera sido un día difícil, era como si todo el día se reseteara. Sí. Todo el día comenzó de nuevo. Si había sido un mal día, ahí se arreglaba todo. Como que mi bebé y yo nos volvíamos a unir. Hasta sentía que como que yo cargaba pilas para el día siguiente. Y nada más Sí. recuerdo, cada noche decía, Señor, quiero recordar este momento para siempre. No me permitas olvidar esa bendición, ese privilegio que es tener a mi bebé en mis brazos. Y claro, casi nunca podía tomar fotos, por eso la foto que enseñé no era de muy buena calidad, pero quería de alguna manera captar ese momento y todo lo que sentía que te acabo de describir. Y yo creo que todos de alguna u otra manera hacemos esto, ¿no? Vemos a nuestros hijos dormir como angelitos, tranquilitos en la noche y nos queremos aferrar a ese momento cuando los vemos dormidos porque sabemos que van a despertar y vas a tener que volver a hacer todo otra vez en la mañana, ¿no? Es Pero verdad. además hay una temporada, calma si queremos que despierten, obviamente, Claro. pero hay una temporada que nos aferramos a cuando están dormidos, ¿no? Pero conforme cuando estábamos preparando este mensaje y platicando sobre esto, siempre se nos venía como que una frase en la mente, que de hecho es una porción de un versículo en la Biblia, que justo en esos momentos como los que acabamos de describir, ya a lo mejor ya lo habíamos leído antes, pero cuando nos convertimos en mamá y teníamos momentos así, nos pasaba este versículo por la mente y tomaba otro significado, y lo que queremos compartir el día de hoy. Sí, queremos leer este pasaje en Lucas capítulo 2, versículo 41, y son aquí los papás de Jesús, José y María, que están viajando a Jerusalén. Entonces en este contexto empieza, iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. Al regresar ellos, acabada la fiesta, se quedó el niño Jesús en Jerusalén, sin que lo supiesen José y su madre. Y pensando que estaba entre la compañía, anduvieron camino de un día Wow. y le buscaban entre los parientes y los conocidos. Pero como no le hallaron, volvieron a Jerusalén buscándole, y aconteció que 3 días después le hallaron en el templo, sentado en medio de los doctores de la ley, oyéndoles y preguntándoles. Perdón que te interrumpa, Priscila, pero está bien. podemos nada más hacer una pausa y recalcar el hecho que les tomó 3 días completos para encontrar Más a el su día hijo. de lo que se dieron cuenta. Más el día que se tardaron en siquiera darse cuenta que no Wow. estaba. Nada más imagínate el pánico que debieron de Sí. haber sentido. Y luego no nada más era cualquier hijo, era el Hijo de Dios. O sea, ¿cómo orabas? Señor, ¿sí recuerdas tu hijo único que nos mandaste para salvar a toda la humanidad? Es que como que se nos perdió. ¿Nos puedes ayudar a encontrarlo? oras Como por que eso, como- no? Todo lo único que quiero decir es que si un día te sientes como una mala mamá, nada más regresa a estos versículos y cuando menos toma consuelo que no perdiste el Hijo de Dios, ¿no? Cuando menos. Bueno, cabe recalcar una cosa. Aquí dice la Biblia que Jesús tenía 12 años Ajá. y de acuerdo a la tradición judía ya era un adulto, ya era considerado un adulto, y cuando viajaban en caravanas. Entonces, usualmente las mujeres y los niños iban adelante y los hombres atrás. Entonces, podemos deducir que en realidad se le perdió a José. Técnica, digo, no que nadie esté echando culpas No, o que no, eso no, sea no, relevante, pero que No, muy, no, muy es interesante, broma, es muy broma. interesante. En realidad no sabemos, pero Bueno, ya sabemos. Continuemos. Sí, no, ya, porque perdón, hombres, ahí los amamos. Sí. Continuemos leyendo. En el versículo 47 dice, y todos los que le oían se maravillaban de su inteligencia y de sus respuestas. Cuando le vieron se sorprendieron, y le dijo su madre, hijo, ¿por qué nos has hecho así? He aquí tu padre y yo te hemos buscado con angustia. Entonces él les dijo, ¿por qué me buscáis? ¿No sabías que en los negocios de mi padre me es necesario estar? Mas ellos no entendieron las palabras que les habló. Y descendió con ellos y volvió a Nazaret, y estaba sujeto a ellos. Y aquí en esta parte donde queríamos llegar. Y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. Y ese es el punto aquí donde queríamos llegar. Todas esas cosas las guardó en su corazón María. Y en otras versiones dice que meditaba en esas cosas, o que atesoró esas cosas en su corazón. Esta frase solamente se menciona 2 veces en la Biblia, y esta es una de ellas. Y si ponemos hoy mucha atención, podemos aprender de lo que María guardó en su corazón.
Este versículo toma, yo creo que un significado muy especial para todos aquellos que somos mamás, papás, abuelos o abuelas, o incluso mamás y papás espirituales aquí, porque cada día con nuestros hijos o aquellos a los que cuidamos y los que invertimos tiempo, hay momentos que queremos nada más guardar en nuestro corazón. Y son esos momentos los que nos dan fuerza para continuar al siguiente día, ¿no crees, Pamela? Así es, y nos llamaba mucho la atención qué exactamente guardaba María en su corazón. Digo, como mamá o como papá podemos pensar en mil cosas que podía guardar en su corazón, pero específicamente en esta historia de María y José, cuando perdieron a Jesús y tuvieron este momento especial con su hijo, ¿qué aprendieron o qué guardaron en su corazón o guardó María en su corazón que nosotros podemos aprender hoy sobre nuestros hijos? Y pienso que la primera cosa que María debió de haber aprendido en ese momento era cuál era el propósito de Jesús. Y creo que nosotros podemos entender o aprender hoy cuál es el propósito de nuestros hijos. Sí. Y me encanta que cuando María y José finalmente encontraron a Jesús, María le dice, ¿por qué nos hiciste esto? Es como cualquier mamá que encuentra a su hijo después de 3 días, lo hubiera abrazado, ay, qué bueno que estás bien, pero ¿qué estabas pensando? ¿Qué? Porque claro, no lo hubieras empezado a regañar, Con la ¿no? chancla ahí. Casi con la chancla, ¿no? Dándole al niño, a tu hijo, ¿no? Pero Jesús, me encanta la respuesta porque les dice, ¿y por qué me estaban buscando? ¿No sabían que tenía que estar en la casa de mi padre? Y yo creo que esto debe haber sido una lección para María y Sí. para José. Recordar que el propósito de Jesús no era ser su hijo, era ser el Hijo de Dios en la tierra y hacer la voluntad de su Padre. Y como cualquier otro papá, pienso que María y José pudieron de repente haberse olvidado de esto por un momento. Sí. Porque piensan esto, cuando Jesús era un bebé, era como cualquier otro bebé. Tenían que darle de comer, tenían que cambiarlo, tenían que cargarlo y conforme fue creciendo todo era exactamente como cualquier otro niño humano. Pero en esta historia, en este momento, Jesús ya tenía 12 años. Ya estaba en un punto en que incluso ya era considerado un adulto. Ya no era un niño completamente dependiente de sus padres o nada más que seguía instrucciones porque no tenía ideas propias. Jesús ya estaba empezando a actuar como una persona independiente, con una misión propia, recibiendo instrucciones de Dios, pero tomando sus propias decisiones. Ahora, Priscila, ¿no nos suena familiar esto? Uy, sí. Porque cuando tenemos a nuestros hijos, al principio hacemos todo por ellos, los alimentamos, los bañamos, los vestimos, son totalmente dependientes de nosotros, pero conforme crecen, comienzan a desarrollar su propia personalidad, sus preferencias, de pronto ya no les gustan ciertas comidas que antes les gustaban, o ya no quieren usar la ropa que les compramos. ¿Alguien ha pasado por Mamás eso, no? adolescentes. Claro. Y luego tal vez teníamos esta idea de lo que nuestros hijos iban a hacer, ciertas cosas o algo, pero resulta que no, les gustan otras cosas o quieren estudiar cierta carrera o ir a tal escuela y comienzan a tomar sus propias decisiones. Y tal vez hayamos hecho planes para nuestros hijos o tengamos sueños y expectativas para ellos, pero tenemos que recordar que no se trata de lo que nosotros queremos para ellos, sino de lo que Dios quiere para ellos. Amén. No se trata de que cumplan nuestro propósito para sus vidas, sino que cumplan el propósito de Dios para sus Amén, vidas. amén. Y yo sé que la mayoría de nosotros sabemos esto, Priscila, pero se nos olvida. Y tenemos que recordar cuál es verdaderamente su propósito. Y es el mismo que el que tenía Jesús, hacer la voluntad de su Padre. Así es. Y ese es el propósito de nuestros hijos. Yo no sé si tal vez le cruzó la mente a José que un día Jesús iba a tomar el negocio familiar de carpintería, o María tal vez un día soñó que Jesús la iba a cuidar cuando ella fuera vieja, o tal vez por un momento se habían permitido tener sueños o planes acerca de su hijo Jesús. Y pienso que nosotros podemos hacer esto a veces. Y por eso es algo que realmente necesitamos atesorar en nuestro corazón, guardarlo y meditar en ello. El propósito de nuestros hijos es hacer la voluntad de Dios, no la nuestra. Amén, qué cierto es eso. Y la verdad es de que la segunda cosa que pienso que María aprendió o guardó en ese momento fue cuál era su parte, qué papel le correspondía a ella como mamá en el propósito de su hijo Jesús. Al encontrar a su hijo Jesús en el templo enseñando, yo creo que le dio perspectiva a María. ¿Cuál es su propósito? ¿Cuál era la parte que le correspondía a ella en ese propósito? Y la realidad es que Dios la había elegido a ella para hacer el papel de la mamá de Jesús aquí en la tierra. Así es. Dios sabía que Jesús iba a necesitar una mamá que lo protegiera, que lo cuidara, que le enseñara cuando era pequeño, desde el momento en el que nació, que lo alimentara, que lo vistiera, que le enseñara, que lo instruyera. Ella tenía un papel muy importante en el plan de Dios. Y la verdad, mujeres, hombres,
tú también tienes un papel muy importante. Así es. Tú tienes un papel muy importante también. Nosotros también tenemos un papel muy importante en la vida de nuestros hijos. Y puedo pensar en 1000 cosas que el Señor quiere que hagamos con nuestros hijos, pero hoy vamos a mencionar solamente 3. Y la primera es el de protegerlos. Es nuestra responsabilidad protegerlos. Uno de nuestros roles más importantes es eso, protegerlos simplemente físicamente. Claro. Físicamente cuando están pequeños, pues mantenerlos vivos, ¿no? Darles de comer, cuidarlos. Y cuando van creciendo también el protegerlos emocionalmente, espiritualmente. Y yo creo hoy aquí que hay mamás y papás que necesitan escuchar esto de parte de Dios. Dios te ha elegido a ti para ser la madre de tus hijos. Dios te ha elegido a ti, escúchame bien, papá, te ha escogido a ti y a nadie más para ser el papá de tus hijos. Amén. Parte de protegerlos hoy en día es el tener conversaciones difíciles e incómodas de lo que está sucediendo allá afuera o cuando lo que sucede en la escuela. Cosas que pasan en el internet, en redes sociales y es incómodo para nosotros. Pero Dios te ha elegido a ti para esas conversaciones incómodas y difíciles. Escúchalo bien. No le corresponde a la escuela, no le corresponde al gobierno, no a los influencers, no a las redes sociales, no a sus amigos o los papás de sus amigos. Te ha elegido a ti. Amén, ¿Lo crees? amén. Yo creo que sí. Perdón, me emocioné cuando Dale, escucho sí, esto. dale un fuerte aplauso porque Dios te ha elegido a ti, mamá y papá. Y déjame recordarte a toda la iglesia como cuerpo de Cristo aquí que estamos escuchando este mensaje. Nuestra herramienta más eficaz y más importante para proteger a nuestros hijos es la oración. Amén. Iglesia, y eso nos corresponde a todos. No, aquí nada más es el mensaje para papás o mamás, es para todos. Dios nos ha elegido a nosotros como el cuerpo de Cristo, como la familia, la iglesia, para que seamos guerreros y guerreras de oración que interceden por sus hijos, que interceden por estas generaciones. Y la realidad es de que tenemos un enemigo que anda como león rugiente buscando a quién devorar. Y no nos podemos cansar de orar. No puedo enfatizar esto más. No nos podemos cansar de orar. ¿Por qué? Porque nuestro enemigo no toma un descanso en intentar y buscar y maquinar formas de destruir a nuestras generaciones. No nos durmamos, iglesia. Amén. Ora en las mañanas, ora cuando vas al trabajo, cuando estás manejando, cuando vas caminando, cuando estás en la tienda, en el trabajo. Ora a todas horas antes de acostarte, cuando te levantes. Y cuando el enemigo venga con temor y preocupación, cuando venga con duda, cuando veas lo que está pasando en el mundo, lo que está pasando en las escuelas, cuando está pasando 1000 cosas terribles allá afuera y te empieza a invadir ese temor y esa preocupación, recuerda que tenemos un Padre, a nuestro Padre que nunca duerme y que cuida de nosotros y de nuestros hijos. Y te quiero leer este versículo en Salmo 121, versículo 3. Dice que Él no permitirá que tu pie resbale. Jamás duerme el que te cuida. Jamás duerme ni se adormece el que cuida de Israel. Iglesia, ese es el Dios al que servimos. Amén, amén. Ese es el Dios al que clamamos, que no toma descanso porque está cuidando de nosotros, sus hijos. Otra cosa muy importante que nada más quiero recordarte y recordarle a todos hoy. Dios ya nos ha dado la victoria. Dios ya nos ha dado la victoria sobre este mundo. Nos ha dado la victoria sobre todas las cosas de este mundo. Pero te ha elegido a ti para pelear esa batalla. Así es que pelea por tus hijos en oración. Amén. Amén, amén. Esto es muy cierto, pero debemos de recordar que el propósito final de protegerlos no es para que se queden seguros en casa para siempre, sino es protegerlos mientras los equipamos Amén. y los preparamos para que cuando sea el tiempo de que salgan al mundo a cumplir su propósito, estén listos. Amén. Y esa es nuestra segunda parte, equiparlos. Fíjate lo que dice Salmo 127:4, dice, como flechas en las manos del guerrero son los hijos de la juventud. Y yo no sé si estamos entendiendo lo que esto significa, pero está diciendo que nuestros hijos están destinados a ser instrumentos de guerra para el propósito de Dios. Wow. Y nuestro trabajo es protegerlos y equiparlos para Amén. que estén listos para cuando sea el momento de salir. Para que cuando lancemos a nuestros hijos como flechas al mundo, como se supone que debe de Wow. ser eventualmente, podamos mandarlos los más preparados y equipados posible para la guerra que van a enfrentar. ¿Y qué significa esto de equiparlos?
Necesitamos enseñarles la verdad, la palabra de Dios. Necesitamos plantarla profundamente en sus corazones, enseñárselas día a día, constantemente, y que puedan aprender a identificarla entre las mentiras y las medias verdades que les dice el mundo. Así es. Necesitamos enseñarles discernimiento. Porque ya no podemos decir que todo lo que está dentro de la iglesia es bueno y todo lo que está fuera de la iglesia es malo, porque también podemos encontrar algunas mentiras dentro de algunas iglesias también. Sí. Necesitamos enseñarles que vean, que escuchen, que procesen lo que vieron y lo que escucharon, que lo pongan a la luz de la palabra y entonces puedan rechazar las mentiras y retener la verdad. Amén. Necesitamos también advertirles acerca de las mentiras. Necesitamos hablar Amén. De esas mentiras específicamente una por una y decirles por qué no son verdad. Y déjame advertirte, no es suficiente decirle a nuestros hijos porque Dios lo dice o porque está en la Biblia. No. Ya no es suficiente decirle eso a las generaciones. Necesitamos ir más profundo, enseñarles por qué. Sí, con la Biblia, pero también con lógica y con razón, porque nuestra fe es verdadera. Amén. Que no te asuste cuando tu fe sea cuestionada por tus hijos. Cada día hay más evidencia de lo que creemos y de por qué es verdad. Pero eso nos lleva al punto final de cuál es nuestra parte. Necesitamos estar nosotros preparados para que podamos equiparlos a ellos, ¿verdad? Así es. Necesitamos esa tercera parte de lo que nos toca a nosotros como padres, ser ejemplo. Necesitamos modelar lo que realmente significa ser un seguidor de Cristo. Mamá, papá, si queremos que nuestros hijos conozcan a Dios, necesitamos nosotros primero conocer a Dios. Así es. Si queremos que ellos obedezcan a Dios, nosotros debemos obedecerlo primero. Mira, tomemos el ejemplo de María como una madre judía en aquel tiempo en el que Jesús vivió en la tierra. ¿Qué era lo que hacía? Y una mamá judía tenía gran influencia en sus hijos, en su educación, en su crecimiento y en las creencias judías. Entonces podemos pensar que María tuvo mucho que ver con la instrucción de Jesús. Cuando estaba él enseñando en el templo, María tuvo que ver con eso. Pero antes de instruir, ella ya conocía la palabra de Dios. Wow. ¿Cómo sabemos que María no solo instruyó a Jesús o enseñó la palabra de Dios, sino que lo ponía en práctica? Bueno, tengo 3 ejemplos hoy para ti. Si sabemos que ella fue humilde y que fue temerosa, sabes que cuando el ángel Gabriel vino a darle la noticia que ella iba a estar embarazada, iba a tener al Mesías, ¿sabes cuál fue su respuesta? Le dijo, he aquí tu sierva, hágase conforme a tu voluntad. Podemos saber que ella estaba poniendo en práctica la palabra de Dios, era obediente y humilde. Ahora, cuando ella cantó esa canción que conocemos como la canción de María, cuando ella ya estaba embarazada y va y visita a su prima Elizabeth, esa canción, si tú la lees, está llena de las palabras del Antiguo Testamento. Podemos ver que ella estaba cantando, pronunciando palabras de la abundancia de su corazón, de lo que estaba abundante dentro de ella. También sabemos que ella y José, cuando Jesús tenía 8 días de nacido, lo llevaron al templo y lo dedicaron. Entonces, ¿qué te quiero decir con todo esto? Que José y María no solo instruyeron a su hijo, sino también modelaron la palabra de Dios. ¿Sí puedes ver hacia dónde voy con esto? Iglesia, familia, dejemos de dar excusas. Dejemos de dar excusas porque no estamos modelando la palabra de Dios en nuestras vidas, en nuestros hogares, en nuestras familias. No podemos decir, es que no leo la Biblia porque no tengo tiempo. Ay, sí, pero sí para Facebook. Eso sí, para Facebook. Eso sí, siempre hay tiempo. O es que no puedo ir siempre a la iglesia porque la gasolina está bien cara o porque, no sé, no puedo integrarme a un grupo porque pues, no conozco al encargado, no conozco a nadie o no puedo servir por esto, por el otro. No podemos dar esa excusa porque en realidad cuando quieres hacer algo, lo haces. Y voy a darte un ejemplo muy real, así muy práctico y tal vez te identifiques o no, pero pues mujeres, primero voy a empezar con ustedes. Cuando tú quieres comprarte un vestido nuevo, si eres como yo que te gusta comprar las cosas en línea, tienes el vestido que quieres ahí en el carrito listo, pero como no está en oferta, estás en la cacería de un cupón o de que esté en oferta y nada más para cuando ya salga en oferta, ¡pum!, le aplanas al botón comprar. No sé de qué estás hablando, Priscila, era la única pecadora aquí, vamos a hablar por ti. Sí, soy la única. Hombres. Déjame, ya le eché a las mujeres poquito, ahora los hombres. Hombres, cuando quieres ir a ver el partido de fútbol, de soccer o de béisbol, mira, te sale lo planeador. No planeas dates con tu esposa, pero sí que eres bien planeador para saber. Eso sí. Sí, eso sí. Para saber cuánto tiempo te vas a tardar de la casa al estadio, o cuánto te cuesta el estacionamiento, o comprar los boletos, o una carnita asada después. Yo no sé, te
te pones las pilas y planeas. Haces lo que sea necesario. Si hacemos esas cosas por cosas pasajeras, pongámonos a hablar en serio, ¿cuánto más debemos de planear e invertir en nuestro propio crecimiento espiritual? Necesitamos hacernos responsables de crecer y madurar espiritualmente. Es nuestra responsabilidad. Así es. ¿Cómo podemos decirles a nuestros hijos, no te juntes con esos muchachos que son mala influencia, júntate con amistades que te acerquen a Dios, que sean cristianos, que sean buen ejemplo? Te hago la pregunta a ti, papá, mamá, ¿tú tienes una comunidad así? ¿Tú estás integrado a un grupo así que te acerque, te impulse más al Señor? Y déjame como que ir un poquito más profundo. ¿Asistes a un grupo de vida? ¿Estás integrado a un grupo de cristianos que se dan cuentas unos a otros? No podemos decirle a nuestros hijos, hijo, lee la Biblia para que aprendas algo de Dios. Te pregunto, ¿tú lees tu Biblia? Ouch. Y se hizo el silencio, Sí. ¿verdad? O no le podemos decir a nuestros hijos, ¿por qué no vas a un viaje misionero para que aprendas a valorar, para que veas las cosas que tienes, seas agradecido? Te pregunto a ti, mamá o papá, ¿cuándo fue la última vez que tú fuiste a un viaje misionero? Quiero recordarte esto, nuestros hijos nos están observando. Y más si eres papá o mamá de un adolescente aquí, quiero decirte la verdad. Lo que hacemos pesa mucho más que lo que decimos. Wow, amén. Y tal vez puedas decir ahorita en este momento muy válidamente y decir, es que no puedo. Lo he intentado y no puedo ser buen ejemplo. Le echo ganas y nada más de repente lo hago bien 1, 2, 3 días y después vuelvo a caer y no soy buen ejemplo. Bueno, déjame decirte la realidad, estás en lo correcto. Tú no puedes, Sí. pero Dios sí puede. Él te habilita para el llamado de ser padre o madre. Si Amén. sientes que te falta sabiduría, si sientes que no sabes cómo manejar una situación o necesitas ayuda para ser un buen ejemplo de la palabra de Dios, pídele al Señor, porque el Espíritu Santo que vive en ti te va a habilitar para ser ese modelo y el ejemplo. Amén, Amén. amén. Y en cuanto a eso nos lleva al último punto de lo que creemos que María guardó en su corazón y que nosotros podemos guardar en el nuestro. ¿Cuáles eran las promesas de Dios? ¿Cuáles eran sus promesas? Y tiene que ver, porque incluso eso es una de las promesas, que el Señor nos va a ayudar y nos va a habilitar y nos va a dar lo que necesitemos para hacer lo que Él nos llamó a hacer con nuestros hijos. Y eso que leímos anteriormente de cuando se les perdió Jesús, a María y a José y todo, eso fue la segunda vez en la Biblia que dice que María guardó estas cosas en su corazón, pero la primera es ahí mismo en ese capítulo 2 de Lucas, donde está hablando un poco antes, al principio, del nacimiento de Jesús, que nació en un pesebre en Belén. Y cuando nació Jesús, cerca de donde nació Jesús había unos pastores con sus ovejas, y entonces unos ángeles se les aparecieron y les dijeron, no tengan miedo, porque les traigo una buena noticia que será motivo de gran alegría para todos. Hoy les ha nacido en el pueblo de David un Salvador, que es el Mesías, el Señor. Entonces los pastores van a Belén a buscar a este Mesías y encuentran a José y a María con Jesús en un pesebre, justo como los ángeles les habían dicho. Y entonces los pastores les dicen a José y a María todo lo que los ángeles les habían dicho y nada más empiezan a adorar a Jesús ahí mismo. Y ahí es donde por primera vez dice en el versículo 19 que María por su parte guardaba todas estas cosas en su corazón y meditaba acerca de ellas. El ángel ya le había dicho a María antes de que quedara embarazada que pues Jesús iba a ser el Mesías, pero yo creo que ese fue el momento donde le cayó el 20 que Jesús, en realidad su hijo, era el Mesías, y guardó ese momento en su corazón. Y se oye súper bonito, pero vamos a adelantarnos 33 años después. Pienso en María al pie de la cruz, viendo a su hijo ser crucificado. Y para todos nosotros era Jesús el Mesías el que estaba siendo crucificado, pero para ella era el único ser humano que ella lo vio nacer, que estuvo ahí cuando nació y lo estaba viendo ahí morir. Para ella, humanamente hablando, era su hijo. Y no sabemos qué tanto ella sabía o entendía lo que estaba pasando. Ninguna parte de la Biblia nos dice qué tanto sabía o comprendía sobre la crucifixión y la resurrección. Incluso los mismos discípulos, Jesús les había explicado varias veces que lo que iba a pasar y ellos no entendían. Entonces, no sabemos qué tanto ella podía entender, pero independientemente de lo que ella supiera o comprendiera, imagínate ese momento de ver a su hijo muriendo. No tenía sentido. ¿Qué estaba pasando? ¿No era acaso Jesús el Mesías? No sé si ella pensaba tal vez que en algún momento Dios iba a mandar fuego del cielo y lo iba a salvar de último minuto, pero luego de hecho muere. Me hizo pensar
¿Cuántas veces como padres o como iglesia podemos sentirnos así? Vemos cosas pasando con nuestros hijos, con nuestros jóvenes, cómo está el mundo y nada más nos da miedo por ellos. Decimos, ay, ¿en qué mundo están creciendo? ¿Cuál es la Sí. realidad que están viviendo? O vemos que estamos tomando malas decisiones y nos preocupa lo que están haciendo nuestros hijos. O vemos literalmente que rechazan al Señor y se alejan y nos duele porque no tiene sentido. Yo creo que María en ese momento ya tuvo que volver a esas cosas que ella había guardado en su corazón todos esos años. Esas cosas que ella había atesorado y meditado en su corazón por tanto tiempo. Ella tuvo que volver y aferrarse a las promesas de Dios acerca de su hijo y recordar que Él era el Hijo de Dios, que Él era el Mesías, así como los ángeles le habían dicho a los pastores esa noche. Amén. Ella tuvo que buscar en su corazón por aquello que Dios le había prometido y es lo mismo para todos nosotros, porque esa promesa es para nosotros también y por eso tenemos esperanza el día de hoy. Amén. Y así que cuando tememos por nuestros hijos, cuando nos da miedo, cuando no comprendemos, cuando es difícil entender, cuando no tiene sentido, queremos decirte, regresa a las promesas de Dios. Amén. ¿Y cuáles son las promesas de Dios? La palabra de Dios nos dice que Él escuchará cada una de nuestras oraciones. Aunque parezca que se tarda en contestar, aunque parezca que no contestó lo que queríamos o necesitábamos, su palabra nos dice que tenemos un Dios con oídos que nos escucha, está atento a tus necesidades. Amén. Y que Él siempre contesta nuestras oraciones de acuerdo a su voluntad. Otra promesa que en la palabra de Dios nos reconforta hoy es que Él nos protege del mal. Él protege a nuestros hijos del mal. ¿Por qué? Porque Él es nuestro Dios, Él es nuestra roca, nuestro refugio, nuestro escudo, nuestro más alto escondite. Amén, amén, amén. Podemos aferrarnos hoy también a la promesa de que si nuestros hijos están lejos de Él, tenemos un Dios que deja a las 99 y va por la que está perdida. Amén. Tenemos un Dios que es como el Padre que estaba a la orilla del camino todos los días esperando a su hijo que regresara. Y que cuando lo vio a lo lejos del camino, se levantó sus vestiduras corriendo con los brazos abiertos para encontrar a aquel que había regresado. Con ese amor y esa pasión, el Señor está buscando a tu hijo, a tu hija. Tenemos la promesa del Señor también que cuando no sepas qué hacer o qué decir, que te falta sabiduría, Él te ayudará y te dará su sabiduría y en abundancia te dará lo que necesitas para esas conversaciones difíciles. ¿Y qué si has cometido errores? El Señor te promete que si has cometido errores, has pecado, has caído, has sido un mal ejemplo tal vez como papá o como mamá, tenemos un Dios redentor. Tenemos un Dios redentor que nos perdona y nos limpia y nos deja más blancos que la nieve. ¿Y cómo podemos estar seguros de que Él cumplirá sus promesas? Porque así como Jesús prometió que Él iba a morir y que al tercer día iba a resucitar de los muertos, y así se cumplió, podemos estar seguros que Él cumplirá cada una de sus promesas. Amén. Amén, amén. Podemos estar seguros y tener esperanza de que Él está con nosotros. Quiero terminar con esto. Una de las cosas que María debió haber atesorado en este momento cuando estaba viendo a su hijo morir. Tenemos que recordar que María estuvo ahí al momento que nació Jesús y lo vio nacer como su hijo, pero lo vio morir como su Salvador. Wow. Y Él no solo murió por María, murió también por ti y por mí. Así es que si de algo te vas a llevar hoy, guardado, atesorado en tu corazón, es que tienes un Salvador que murió por ti y te quiere restaurar. Y más adelante, al terminar el servicio, vas a poder tener una oportunidad para orar si es que quieres hacer esta oración por primera vez y aceptarlo como tu Salvador. Queremos hoy, iglesia, animarte diciéndote, recuerda cuál es el propósito de Dios para tus hijos. Amén. Hagamos nuestra parte, te retamos a que hagas tu parte y aférrate a sus promesas.
Permítenos orar por ti nada más en este momento. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque eres bueno. Gracias porque nos hablas a través de tu palabra. Gracias, Señor, porque podemos tener esperanza en ti, Señor. Que no importa lo que nosotros pensemos o tengamos en planes para nuestros hijos, Señor, tú tienes un propósito para ellos, Señor, y clamamos por ese propósito, Señor, que sea cumplido en sus vidas, Señor. Que nos ayudes a recordar cuál es nuestra parte, Señor, cuál es nuestra responsabilidad y que la asumamos con valentía. Sí, Señor. Que podamos hacer lo que nos corresponde de proteger a nuestros hijos, de equiparlos y de ser buen ejemplo para ellos, Señor. Y que podamos sobre todo aferrarnos, Señor, a tus promesas en esos momentos que nada más no sabemos qué hacer, que no sabemos qué decir o que tememos por la vida de nuestros hijos, Señor. Que recordemos que tenemos esperanza en ti, Señor. Y así como tú diste tu vida ese día, Señor, y resucitaste y pudimos comprobar que tus promesas son verdad, el día de hoy tenemos esperanza que cada una de tus promesas son verdad y es lo que nos sostiene día a día. Padre, permítenos recordar eso a cada instante, Señor. Y ayúdanos, Señor, a cumplir nuestra parte, Señor, para poder guiar a nuestros hijos por tu camino, Señor. En el nombre de Cristo Jesús pedimos esto. Amén. Amén.